Bienvenido a este lugar, Jesucristo. Bienvenido a este lugar, Padre omnipotente, de gracia y amor. Bienvenido a este lugar. Bienvenido a mi corazón. Gloria a Dios. Y bienvenido también sea usted, amado hermano, en Cristo Jesús, amada hermana en la fe, amado amigo, amiga, toda la familia del Señor, sean bienvenidos a este programa de oración de cada día. Gracias a Dios por un programa más, gracias a Dios por una transmisión más que podemos llevar a cabo en el nombre del Señor. Un gustazo enorme, una alegría enorme, es una bendición poderle ver, poderle saludar. Gracias a Dios por usted, hermana María Rosales, que ya veo que está conectada, acompañándonos con nosotros, y otros más hermanos que están ahí conectados ya, y que es una alegría poderles ver y poderles saludar en el amor de Cristo Jesús, nuestro suficiente Salvador. Gloria a Dios por sus mensajes que ya están escribiéndolos. Vamos a iniciar honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, teniendo la lectura en el Nuevo Testamento, allá en Hechos de los Apóstoles, capítulo número 16, versículo 25 y 26. Vamos a tener ahí la lectura de la meditación de la palabra del Señor para luego entrar de lleno a lo que será la intercesión de oración de esta tarde. Gloria a Dios. Dice el versículo 25 de Hechos capítulo 16 de la manera siguiente: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Vamos a leerlo una vez más, acompáñeme. Dice el versículo 25: pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Amén. Hasta ahí dejamos la lectura. Cierre sus ojos. Vamos a orar al Señor para que sea Dios que nos acompañe, dándonos su palabra a nuestro corazón. Padre, que estás en gloria, santificamos tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Dios mío, por permitirnos una vez más estar delante de ti, en tu presencia divina, en tu dulce presencia, Señor. Hay plenitud de gozo, hay plenitud de libertad, hay plenitud de alegría, hay plenitud, Señor, de mucha gloria de parte de ti, para, Señor, liberar nuestros corazones, para consolar nuestros corazones, para asistir nuestra vida necesitada. En tu presencia hay plenitud de todo ello, Señor. Y por eso es que nos sentimos confiados, y por eso que nos podemos acercar con seguridad a ti, porque tú lo provees todo, porque tú lo das todo, y porque estamos conscientes, Señor, de que sin ti nada, Señor, podemos hacer. Contigo lo tenemos todo, pero sin ti nada sería posible, Señor. Hoy háblanos a nuestro corazón, endereza la vida de aquel que la tiene torcida,
de aquel que anda en malos pasos, de aquel que anda en caminos torcidos, de aquel, Dios mío, que se ha envanecido su corazón a la vanagloria de la vida, a la vanidad de la vida y a lo que no es provechoso en esta vida sin honrarte a ti, Señor. Padre, toca los corazones, reprende al devorador, reprende al enemigo con su plan, Dios mío, malvado, perverso, que quiere, Señor, perjudicar nuestra paz contigo, Señor. Padre, gracias, quédate con nosotros y háblanos al corazón. En Cristo Jesús, gracias. Amén y amén. Amados hermanos y amigos, todos, quiero hablar algo con respecto a la gran necesidad que tenemos todos, de que nuestra comunión en verdad sea mayor que nuestros problemas cotidianos. De otra forma, que tu comunión con Dios sea mayor que tus diferentes problemas en la vida. Tu comunión con Dios sea mayor que tus problemas. En ello queremos meditar unos breves minutos para luego entrar de lleno a interceder por usted, por su salud, por su diferente problema económico y de familia que le está agobiando. Pero póngale la debida atención a este mensaje, por favor. Amados hermanos, en verdad que la vida de fe, la vida espiritual, la vida consagrada a Dios, es una vida sin igual. Es una vida magnífica. Es una vida estupenda. Es una vida realmente donde el Señor está literalmente con aquel que le ha abierto el corazón, con aquel hombre, con aquella mujer que se convirtieron a Él, no porque nosotros quisiéramos, hubiéramos querido tener comunión con Dios, sino por la sencilla y maravillosa elección incondicional de Dios de habernos elegido como hijos y como hijas del Todopoderoso, que así somos nosotros hijos de Dios. No por elección humana, no por voluntad humana, no porque usted haya querido hacerse evangélico, evangélica, ahora usted esté en los caminos del Señor. No, porque usted y yo no queríamos. Usted y yo poníamos mil excusas para llegar a los pies de Cristo. Fue por pura misericordia de Dios que Él nos escogió, que Él nos llamó al arrepentimiento y nosotros, siendo tocados por Dios, el corazón fue sensibilizado, todas las barreras que teníamos fueron caídas por el poder de Dios y el endurecimiento de nuestro corazón fue vano ante el poder de Dios y caímos rendidos ante Él. Y desde ese momento el Señor nos convirtió y somos ahora luz de este mundo. Somos ahora luz de estas tinieblas que nos rodean. Y ahora nosotros nos encaminamos a una ruta de las dimensiones espirituales que en verdad son estupendas vivirlas. Acá hay dos hombres, más de dos hombres que la vivieron. Porque dice Lucas, el autor de este libro de los Hechos, él se incluye allí. Cuando íbamos a la oración, dice Lucas, el autor del libro de los Hechos, dice aquí la Biblia que le salió al encuentro de los varones de Dios una muchacha que tenía espíritu de adivinación y que le daba grandes ganancias a sus amos por adivinar. Es decir, que esa jovencita tenía un espíritu inmundo, tenía un demonio haciendo esa operación donde le decía a la gente la verdad que estaba viviendo. Ese espíritu maligno que esta joven tenía le daba ciertas ganancias a los amos de ella. Y Silas y Pablo en cuestión fueron en verdad alcanzados por ese demonio que estaba en la muchacha. Pero antes de ese suceso, Pablo y Silas cada día, cada mañana, se iban a un río, se iban a una quebrada, a un río,
a brindar la enseñanza del evangelio puro y santo del Señor a un conmemorado de mujeres que ahí lavaban en el río. Pablo y Silas eran hombres enérgicos en la fe, eran hombres apasionados por Dios, eran hombres apasionados por Cristo. Lo habían conocido a Él y había un fuego muy adentro de su ser que no les impedía estar callados, sino más bien que los hacía hablar a cualquier hora del día. No importaba si fuera en la mañana, si fuera en la tarde, si fuera en la noche. Estos hombres de fe les hablaba a todo mundo de Dios. Y dice la Biblia que en eso estaba y una tal Lidia que estaba allí en el río, era alguien temerosa de Dios y escuchó el mensaje del Señor en labios de Pablo y de Silas. Y ésta le creyó a Dios y el Señor la convirtió a su evangelio. Y dice la Biblia que esta Lidia lo llevó a los hombres de Dios a unas horas de recreación en la casa de ella de habitación y los hospedó. Pero al día siguiente dice la Biblia que Pablo y Silas salieron de la casa de Lidia e iban camino hacia la oración acostumbrada. Y en ese momento iba caminando Pablo y Silas y detrás de ellos iba aquella muchacha que tenía espíritu de adivinación que anteriormente ya lo mencioné. Y daba grandes gritos detrás de los siervos de Dios diciendo esto: estos varones son siervos del Dios Altísimo que les enseñan el camino de salvación. Esto lo decía la muchacha de Pablo y de Silas. Esto era en gran verdad lo que la muchacha decía. Pero esta muchacha lo hacía frecuentemente, casi todos los días. Porque todos los días Pablo y Silas tenían ese amor por la oración. Tenían ese fuego por orar a Dios, tal cual lo tiene usted también. Y Pablo y Silas, más bien Pablo se cansó de que la muchacha les estuviera diciendo exactamente que eran hombres de Dios. Pablo no le molestó que le dijera esa verdad porque era una verdad. Pero a Pablo le disgustó, le enfadó, sintió celos de Dios porque esa operación no la estaba fecundando el Dios Altísimo, sino que la estaba fecundando el mismo diablo, que el Señor lo reprenda esta tarde. Era un demonio que estaba operando en aquella joven y que le hacía hablar de cierta manera. Entonces Pablo dice que volteó hacia atrás a donde la joven y reprendió al demonio. Y enseguida el demonio salió de aquella muchacha y dejó de estar adivinando. Fue libre aquella muchacha por las palabras de autoridad que Pablo pronunció para liberar del espíritu malvado, del espíritu malo, impuro, perverso que aquella joven tenía. Aquella joven fue libre, pero aquí viene el problema. Aquí viene la situación que envolvió a los siervos de Dios en un grave problema. Esta joven, cuando fue libre, ya no le podía dar ganancias a sus amos. Y en vista de que los amos estaban perdiendo su fuente de ingreso económico, se molestaron y fueron a situar a los hombres de Dios. Fueron a encontrarlos, los llevaron a la cárcel, a Pablo y a Silas y a otros más que andaban con ellos. Y dice la Biblia que estos amos los entregaron a los alguaciles, los entregaron a los jueces y pusieron a un hombre carcelero allí en Filipos, porque en Filipos fue la causal de esta situación de problema. Metieron a los hombres de Dios en la cárcel, metieron a los hombres de Dios más adentro de la cárcel. Allá en el calabozo de más adentro lo llevó el carcelero de Filipo y apresionó sus pies con el cepo, dice la Biblia. De tal forma que estos hombres de Dios no pudieran liberarse, no pudieran ser libres y asimismo ser castigados.
Y antes de ser encarcelados, dice aquí la Escritura, que los golpearon, que los azotaron injustamente, injustamente. Es que el hombre sin Cristo así va a actuar injustamente sobre otros hombres. Es que aquel que no conoce a Cristo siempre va a actuar de una manera errónea, de una manera insensata, de una manera imprudente, de una manera falta de respeto hacia su prójimo. Así será todo insensato que no conoce a Dios. Entonces, esto que aconteció en Filipo, se estaba creando un problema para los hombres de Dios, para Pablo y Silas. Pero ahí estaban encarcelados con los grillos en los pies, con el cepo en los pies, los hombres de Dios. Pero a los hombres de Dios nada los detiene. A los hombres de Dios nada les impide que ellos tengan comunión con el Señor. A usted nada le debe de impedir, hermana, que nada le robe el gozo de su salvación. Ningún problema a usted le debe de robar el gozo de su salvación. Nada a usted, ni a mí, ni a nadie de este ministerio nos debe de robar el gozo de nuestra salvación, ni mucho menos nuestra comunión con el Señor. Ningún tipo de problema. Sea problema de salud, sea problema financiero, sea problema de deuda, sea problema con los hijos, sea problema en el matrimonio, sea el problema en el hogar de tipo matrimonial, sea el problema en el negocio, sea el problema en la escuela, cualquier tipo de problema. Si usted ya es creyente, ese problema no le debe de quitar su comunión con Dios, porque su comunión con Dios debe de ser mayor que su problema. Nuestra comunión con el Señor debe de prevalecer sobre encima de cualquier situación adversa que estemos viviendo en nuestra vida. A Pablo y a Silas se les hizo las 12 horas de la noche. A Pablo y a Silas se les llegó la medianoche, ya casi madrugando de otro día. Ahí estaban presos, pero ellos en ninguna manera estaban cabizbajos, en ninguna manera habían perdido el gozo, habían perdido la comunión, no, en ninguna manera. Y empezaron a alabar al Señor, empezaron a regocijarse por ese problema en el cual estaban. Estaba dando evidencia que lo que ellos andaban dentro de sí era mayor que lo que estaba afuera, que lo que estaba atándolos. Eso estaban evidenciando estos hombres de Dios. Eso usted debe de evidenciar, que su enfermedad o que la enfermedad que la tiene allí pensativa, que la tiene allí quitándole el sueño, quitándole lo último de dinero que usted tiene quizás. Ese problema es grave, sí, y lo tiene, sí, porque no lo va a dejar de tener. Pero en usted debe haber una actitud de alegría, una actitud de seguridad, una actitud de esperanza, una actitud de comunión con Dios que no debe de desaparecer en usted. No debe de desaparecer en usted. Usted debe de estar más fuerte en el Señor. Usted debe de sentirse más fuerte en el Señor, más vigorosa, más vigoroso, más lleno de vida. A pesar de lo que le esté atormentando, debe de empezar a alabar al Señor, de servirle más a Dios, de congregarse más, de no perderse ningún culto en su congregación. Y a eso el Señor le va a poner atención, a la actitud que usted tenga. Estos empezaron a adorar al Señor. Estos empezaron a bendecir al Señor, a exaltar al Señor. Estos empezaron a cantarle al Señor himnos, alabanzas al Señor. Pablo y Silas no se quedaron apáticos, estáticos. Pablo y Silas no se quedaron allí con sus heridas del azote que les dieron.
empezaron a adorar al Señor, empezaron a cantarle al Señor cánticos espirituales. Quizá le empezaron a decir: gracias, Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que me das. Le empezaron a cantar todo tipo de alabanzas al Señor en medio de su problema, en medio de su situación. Y el Señor estuvo presto a atenderlos. ¿Y sabe qué pasó en ese momento? Es lo que pasó en el versículo 25 y 26 que hemos leído. El Señor estaba siendo agradado por ese canto de sus siervos. Y empezó a estremecerse los cimientos de la cárcel. Empezó a haber un terremoto que estremeció todo el cimiento de la cárcel. Y la cárcel se sacudía. Y todo se estremecía. Porque el Rey de la Gloria había escuchado a dos hombres que no les importó el problema que estaban viviendo, sino que ellos se quedaron empecinados, empapados de la comunión que ellos tenían con Dios. Y nada les hizo ninguna traba para no estar cultivando esa comunión con el Señor. Y el Señor se dejó sentir y empezó a dar liberación. Y las cadenas se cayeron de todos los presos. Y también a estos hombres de Dios le fueron soltados sus cepos, sus grillos, y todos fueron libres. Y el carcelero, cuando vio eso, se quiso suicidar, se quiso matar, se quiso quitar la vida, porque esa era la misión de un carcelero romano. Porque si él no se quitaba la vida, porque los presos iban a huir, las autoridades a las cuales él dependía lo iban a matar, lo iban a matar, porque así eran duras las leyes romanas. Es decir, que en vez de que lo mataran, porque él pensaba de que los presos habían huido, él se iba a matar. Pero Pablo, cuando vio esa acción del carcelero, le dijo: momento, detente, no te hagas ningún mal, ningún daño, porque nadie se ha ido de este lugar, nadie se ha escapado, aquí estamos todos. Entonces, cuando el carcelero escuchó esas palabras de grito del siervo de Dios, se detuvo y ya no se mató, ya no se suicidó, sino más bien sacó a los siervos de Dios afuera, pidiendo luz, porque había oscuridad. Y dijo esto a los hombres de Dios, dijo esto, ojalá usted también lo diga: señores, señores, ¿qué debo de hacer para ser salvo? ¿Qué puedo hacer para salvarme? Para tener esa garantía para mi alma, para obtener esa comunión que veo que ustedes tienen, para tener yo esa comunión con Dios, porque en realidad Dios está en ustedes y los oye. ¿Qué debo de hacer para ser salvo? Y Pablo y Silas le gritaron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y también tu familia, serás salvo tú y toda tu casa. Y dice la Biblia que creyó, y no solamente él creyó, sino que toda su familia también se entregó a Cristo esa misma noche y se bautizaron por las aguas también esa misma noche. Y todos fueron salvos. También los presos, estoy creyendo que también fueron salvos por la comunión que estos hombres tenían. Por eso es la importancia que nuestra comunión con Dios sea mayor que nuestros problemas. Nunca se le olvide eso. La comunión que usted tenga con Dios debe de ser mayor que lo que usted esté viviendo con sus problemas de toda índole, lo que sea. Su comunión con Dios tiene que ser mayor para que la gloria de Dios se manifieste en su vida y en la vida de los suyos. Padre que estás en gloria, gracias, Señor, por habernos hablado al corazón. Yo sé, Señor, que has hablado a muchos esta tarde. Yo sé que lo has hecho, Señor, porque así he entregado este mensaje, Padre, con todo el alma, con todo el corazón lo he hecho. Tal cual tú me lo insististe en hacerlo, Señor. Me instaste en hacerlo, Padre. Gracias, Dios mío, por el mensaje.
Gracias por hablar a mi vida, por hablar a cada vida, Señor. Gracias, Padre Santo. Ahora empieza a ministrar, Señor, las diferentes corazones, las diferentes situaciones que hay en medio de tu pueblo. Señor, que surja el arrepentimiento de corazón, si no lo ha habido todavía. Tú lo conoces, Señor. Tú conoces a tu pueblo, quienes están completamente rendidos a ti y quienes están, Dios mío, con un pie adentro y con un pie afuera. Tú lo sabes todo. Nadie se puede ocultar ante tus ojos. Ninguna carne se puede ocultar, Señor. Tú lo conoces todo. Empieza a ministrar cada corazón de los que están acá en medio de nosotros y allá a la distancia, Dios mío. Empieza a ministrar las diferentes peticiones de oración que tenemos, Padre Santo, en el nombre poderoso de Cristo. Como siempre te lo pedimos, Señor. Sana los cuerpos enfermos. Pone tu mano bendita, Señor, en ellos. Pone tu mano liberadora en ellos, Dios mío. Muévete ahora, misericordia, a favor de estas vidas, Señor. Han escuchado tu mensaje. Han escuchado tu palabra. Ahora, Dios mío, cumple tu propósito sobre cada vida, Señor. Estoy en tu comunión, Padre. Sé que estás operando algo especial. Sé que estás haciendo algo especial, lo sé. Por los ojos de la fe lo veo. En el nombre de Jesús de Nazaret. Muévete con poder, Dios mío. Provee esa sanidad divina a quienes lo necesitan, a quienes la urgen. Allí donde nos están viendo, allí en los hospitales, allí en las casas, allí en cualquier lugar, Señor, muévete a favor de esa creyente, a favor de ese creyente, Señor. Ahora ministra, Padre, sanidad, ministra liberación. Señor, aquí hay un par de nombres, Dios mío. Hermana Scarlett, que se encuentra grave en el hospital. Señor, glorifícate. Señor, obra, sálvala. Señor, obra en Marix Alvarado también. Glorifícate en ese tratamiento médico. Señor, obra en los diferentes padecimientos de otra de tus hijas también. Hermana Carmen García. Señor, que está sufriendo gravemente el embate de sus situaciones de enfermedad. Compadécete, Señor. Llega tú hasta Costa Rica. Llega tú a su casa de habitación. Ahí donde nuestra hermana Carmen García se encuentra. En esa habitación, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Tócala ahora. Tócala ahora. Tócala ahora, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Toca a estas mujeres. Toca, Señor amado, con tu poder. En el nombre de Jesús de Nazaret. Imploramos tu presencia, Señor. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Siento tu gloria. Siento tu presencia, mi Señor. A Rosa María Rosales, Dios mío. Ella nos está acompañando en esta transmisión. Toca su vejiga. Toca sus riñones. Amada hermana, reciba, por favor. Reciba de Dios. Abra su corazón. Adore a su Dios. Alabe al Señor. Alabe la misericordia de Dios para su vida. Hermana María Rosales, reciba la administración de Dios. Señor, tócala hasta México. Señor, tócala ahí donde se encuentra. Tócala, Señor. Tócala, Dios mío, con tu virtud. En el nombre de Jesús. Que ella pueda dar testimonio, Señor, de tu poder. Que estas mujeres puedan dar testimonio, Señor, de tu visitación. En el nombre de Jesús de Nazaret.
Dios mío, sigo leyendo los nombres. Padre, glorifícate en Luz. Glorifícate en Delberine Arza, Señor. Glorifícate en Guadalupe, Dios mío. En hermana Isabel, Señor. Glorifícate en Alan Pérez, Padre Santo. Glorifícate, Dios mío, en tu siervo, hermano Carlos Conde, su esposa Irian Carolina. Glorifícate en todos ellos, Señor. Que tu gloria les cubra. Que tu asistencia divina, Señor, llegue. En el nombre poderoso de Cristo. Abigail Conde, Dios mío, tócala. Dios mío, Mercedes Ruiz, tócala. A Javiera Conde, tócala, Dios mío. A Juliana del Rosario Jiménez, toca sus piernas. Toca a Delmi Tespan, Señor, su hígado. Toca a Rigoberto Vélez, su columna, Señor. Toca, Dios mío, a Rolando Antonio Arias. Toca a José Castro, Dios mío. Toca a Mari Ventura y su familia. Te necesitan, Señor. Necesitan el milagro. Necesitan la salud. Glorifícate en el riñón de Marita Cotos. Necesita de tu milagro, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Para gloria de tu nombre, Señor. Para alabanza de tu gloria. Muévete con poder, Dios del cielo. Que algo suceda. Que algo suceda en este momento, Padre, en cada vida. En Lupita Rápalo, Señor. Obra en sus diferentes padecimientos. Siento tu gloria, siento tu gloria. Siento tu presencia, siento tu poder. Siento que lo haces, Señor. Siento que lo haces, Padre amado. Bienvenido seas, Señor. Bienvenido seas, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bienvenido seas, divino poder de Dios. Levanta cada cuerpo enfermo. Haz la obra de sanidad, Señor. Lo creemos, lo recibimos. Allá a la distancia lo reciben también, Señor. En el nombre poderoso de Cristo. Para gloria de tu nombre, Dios mío. Para gloria de tu nombre, Señor. En el nombre de Jesús. En Evelyn Padilla, Señor. Te necesita tu hija. Obra en su espalda, poderoso Dios. Obra en su brazo, Dios mío. Esa carga, Dios mío, de estrés. Esa carga de preocupaciones. Esa carga, Dios mío, la está agobiando. Señor, glorifícate en la salud de tu hija, Señor. Pone tus manos benditas desde la coronilla de su cabeza hasta la planta de sus pies, Señor. Ministra Rafael Reyes Miranda. Ministra nuestra hermana Sandra Aguirre, Señor. Ministra salud a su corazón. Ministra salud a Ronnie López, Dios mío. A Lupe Marcia, Señor. Obra con poder en Juan Ramón Martínez. Obra, Señor, con tu presencia, Padre amado. En el nombre poderoso de Cristo. Para gloria de tu nombre, Señor. Ministra, Dios mío, a Bosco Ruiz. Ministra, Señor, a María Daily Arza. Ministra, Señor, hermana Silvia Gutiérrez. Ministra, Señor, a Esteban Aguilar, Señor amado. Ministra, Señor, a Noemí Dayana por su hígado. Ministra, Señor, a Doris Elba Mato, Señor. Ministra a Aitana Jiménez, Señor. Todas estas vidas te necesitan. Ministra con tu poder a Ismael Vélez, a Berta Serafina Báez, a la mamá de hermana Lupita Rápalo, Señor, también. Oh, Dios mío, glorifícate en Nelfin Ofir Linares. Te clama por sus pulmones, Señor. Glorifícate con poder, Dios mío. Ten misericordia de este varón, Señor. Sana sus pulmones.
Obra, Señor, sanidad completa en Belki Santana, Señor. Obra sanidad divina en Carlos Sánchez por sus riñones. Obra sanidad en el vientre de Jacqueline Leal, Señor. Y que haya estabilidad en su matrimonio. Obra, Dios mío, en Yudiski por sus diversos padecimientos, Señor. Obra salud, Padre, en la madre de Lupito Puente. Obra estabilidad en la salud de Anayelia Viles Domínguez, Señor. Obra, Padre, estabilidad de la salud por el esposo de hermana Evelyn Padilla. Obra sanidad en Santiago de Moya. Obra sanidad en Yamiro Vargas, en Yaliana Vargas. Obra sanidad, Dios mío, en Sharon Vargas, en Dani Resino, Señor. Obra sanidad en Matías Núñez por su garganta. Obra sanidad en Kelvin por su corazón. Obra sanidad en Adrianí Linares por su hígado. Obra sanidad en Juan Carlos Ipaneque y su querida esposa, Señor. Dale sanidad divina. Obra sanidad en Silvia Ipaneque, en Axel Josué, en Anastasio Romero, en Kelvin Bonilla, en Gustavo Romero, en Sabrina Saboya, en Lichita Mesa, por su problema de miomía gigante en la matriz. Señor, un milagro, por favor. Un milagro para estas vidas. Un milagro, por favor, Señor. En el nombre de Cristo, compadécete de todos ellos, Señor. Muévete a misericordia por Reina Guadalupe Beltrán, por Julia Prudencio, por Salvador Calles, por César Torres, por su columna, Señor, por Daisy Torres, por su recuperación, Señor, por Lilita Saavedra, por Daniel Alberto Torres, Señor, su columna. Pone tus manos benditas, Señor amado, en él. Glorifícate, Padre Santo, con poder. Obra, Señor, Lilita Saavedra, en Carlos Góngora y Dayana Cárdenas. Un milagro para esta pareja, Señor. Un milagro de sanidad divina en Juan Carlos Castillo por sus riñones, Señor. En Julio César por ese diagnóstico de cáncer. Oh Dios mío, en Julieta López por sanidad de su útero. Sana su útero, Señor. Obra sanidad también en Oswaldo Castillo, en Jennifer Silva Rodríguez, en Pastora Virgilia Márquez, en Merari Patricia García Chávez, en María Romero, en Julio César Santa Cruz, que sufre de cáncer de próstata. Señor, sánalo. A Víctor Rodríguez, sánalo. A Ulises, Señor, sánalo. A Camila Victoria Aguirre Martínez, sánala. A Noelia Blandón, Dios mío, completa la sanidad en esta vida, Señor. Obra sanidad, Dios mío, en las hermanas Lourdes Vera Planas, Esther y Ana Vera Planas, Señor. Completa salud para estas tres mujeres. Obra en Osmar Celedón. Obra en Carlos Moyano. Obra sanidad en Rosa Amelia, en Lides Hernández por su vientre, en Ricardo Pérez por su estómago, en Sonia Cerezo, en Rosa Arias, en Naice Mercedes, en Carmen Castillo, en Amador Mora Cárdenas, en Hernán Alejandro Fuentes, en María Teresa por sus diversos padecimientos, en Francisco Ramos por esa próstata, Señor, en Nubia Ochoa, dolor en la espalda, Dios mío, en Joenis Arroyo,
Dale sanidad divina, Señor. En Ernesto Cerrato, en Jocelyn Ortiz, completa sanidad en todos ellos. En Adalberto Miranda, por su hígado, Señor. En Adelina Ramírez, en Anda Cerrato, en Moisés Cerrato, en Francisco Centeno, en Silvia Centeno, en Reneri Peralta, en Carlos José Centeno, en Lisbeth Martínez, en Rosalinda Méndez, en Zoe Anaí, en Reina Pérez, y por el hijo de Ana Cerrito, Señor. Glorifícate en todos estos enfermos. Libéralos, Señor, de esas extrañas enfermedades. Unas que son literalmente, Señor, crónicas y terminales. Haz el milagro, Señor, en ellos. Tu virtud poderosa los libre, los salve. En el nombre poderoso de Cristo. Haz la obra, Señor. Haz la obra, Jesús. Haz la obra, bendito Dios. Ten misericordia, Padre. Ahora vamos a clamar a Dios por otro tipo de petición. Por peticiones diversas. En otro buen grupo de personas. Estamos en la montaña de oración. No pierda usted la energía de adorar al Señor. Por Hugo Mejía, por Ángel Steve, por Carlita García Estrada. Señor, provee lo que estos necesitan. Provéeles a cada uno de ellos, Señor, tu asistencia divina. En el nombre poderoso de Cristo. A Julián Reyes Medrano, a Ian Mateo Medrano, asístelos por favor. A Héctor Verde, asístelo. A Freddy Osorio, asístelo. Y también a su mamá y a sus hermanos. Asiste también, Dios mío, a Daniel y Priscila. Asiste, Padre Santo, con tu poder a la mamá del hermano Aurelio en su petición de oración. Asiste a la situación de problema de María Chávez, Señor. Asístela, Padre amado, en el nombre de Jesús. Asiste con tu justicia a madre, a hijo, que te están pidiendo justicia. Consuelo Martínez y su hijo Jeffrey claman a ti que les hagas justicia. Ayúdalos, Señor. Provéeles tu justicia divina. Amanda López, por solución de problemas. Oh, Señor, preserva el trabajo para el esposo de hermana Evelyn Padilla. Y esa solución de problemas, provéeles, Señor. Solución de problemas. Solución de problemas. Obra en la vida de Lisil Kili, Señor. De Belio Ruiz, Padre amado. De Alfredo Romero, Dios mío. De Isabel Villalta, Señor. De Manuel y Esmelvi. De Marcela Romero, tú conoces su petición. De Carlos Aguirre, Señor. De Noé Vega, Dios mío. De Ana Jiménez, por su negocio, clama a ella. Por Sebastián y Mateo. Por la familia Aguirre Martínez. Por los esposos Susan Gracia y Juan Carlos Hernández. Dales fortaleza, Señor. Por la petición de Lice Conde, Padre, de Lice Conde y su familia. Por la salud de Armaldo Villanueva y su familia. Por la salud de Julio Pérez y su trabajo. Padre, por Noelia Blandón, que la afirmes en tus caminos, Señor. Por la petición de Sandra Monroy. Por la petición de Matías Alejandro Domínguez. Por la petición de los siguientes cónyuges, que haya estabilidad en su matrimonio, Señor. Carlos Manuel Conde y su esposa. Gerson Conde y su esposa. Moisés Conde y su esposa. Javiera Conde y su esposo. Señor, glorifícate en estos cónyuges. Obra en los siguientes solteros.
Josué Conde, Jonathan Conde, Joshua Conde, para que su comunión sea, Dios mío, contigo. Obra, Padre, en la petición de Luis Omar Oliveros. Obra en la petición de la familia León Álvarez. Obra en la petición de Kelly Manrique, de Rocío Castro y de Génesis Padilla, Señor. Obra en la vida de todos ellos, Señor. Ahora clamamos a ti, Padre bueno, por otro tipo de petición, por fortaleza espiritual en otro buen grupo de personas. Por Juanita Santana, provéele fortaleza física y fortaleza espiritual. Por la petición de Anselmo Laínez, Señor, dale fortaleza espiritual. Ayúdalo en todo momento, Anselmo Laínez. A Nidia Martínez Membreño, a Pilar Orrego, a Jesús Castro, Señor, a Iliana, Padre amado, a María Pérez, Señor. Glorifícate en todos ellos, oh Dios amado. Ahora pasamos, Dios mío, a rogarte, a suplicarte por salvación del alma y también por restauración de aquellos que se han alejado de ti. Haz la obra salvadora, haz la obra de restauración en las vidas respectivas, Señor. Te clamamos por Naice Mercedes, por María del Rosario, por Mariusca Daily, por José Castro, por Jesús Albino Castro, por Byron Conde, por Lesbia Martínez y familia, por Noel Martínez y familia, por Aura Lila Martínez y familia, por Ramón García, para todos estos, Señor, que tengan un encuentro personal contigo, que puedan conocerte, Señor. Sálvalos. Ahora clamamos por reconciliación en David Galeano, en Samuel Galeano, en Steven Villanueva. Tócalos, Señor, que no ponga ninguna barrera a reconciliarse contigo. También por los hijos de nuestra hermana en Cristo, Rosa Emilia Hernández. Tócalos a los 4. Necesitan salvación. Uno de ellos necesita reconciliarse contigo. Tócalos a los 4. Conviértelos a ti. También clamamos por la petición de los padres y hermanos de hermana Marcela Romero. Conviértelos a ti, Señor. Sálvalos, Padre amado. Salva a Jonathan Rodríguez. Salva a Guadalupe García, a Abigail Conde, a Elena, a Carlos y Pedro Rayo, a Henry, a Eric, a Doña Senia, a Leida Dinora Vallardo, a Nachita, a Roger, a Katy, a Morelia Blandón, a la familia del hermano Aurelio. Tráigalos a salvación, Señor. Convierte el alma de Carmen Saraí Martínez, de Miriam Rivas, de Francisco Eduardo Martínez. Sálvalos a todos. Reconcilia a Patricio Mancilla contigo, Señor. Salva a Miguel Ángel y David Villalobos, para que sean realmente protegidos por ti, con protección divina, por el simple hecho de conocerte, Señor. Salva a Lian Ramírez, esposa e hijos. Salva a Adonai Sánchez, a Cecia Melanie Sánchez, a Jesús Mercedes Medina, a Julio César Reyes Méndez, a María Auxiliadora Medrano, a Elizabeth Martínez Santos, a Josafat, a Abisaid. Señor, sálvalos a todos y restaura a aquellos que se han alejado de ti. Hágase el milagro, Señor. Ahora vamos a clamar a Dios por restauración de los cónyuges unidos al santo matrimonio, para que no sigan separados, para que se salven sus uniones matrimoniales. Unámonos todos, hermanos, a clamar a Dios por lo mismo. Pidamos a Dios por estas parejas que tanto lo necesitan, por el matrimonio de Matilde y Eduardo, por el matrimonio de Chamiro Vargas,
el matrimonio de Lorena y Rubén, el matrimonio de hermana Alicia Noemí San Martín y su esposo Juan, el matrimonio de hermana Silvia Gutiérrez y su esposo Ever Galeano, por el matrimonio de Lidis Hernández, por el matrimonio de Brian Ipaneque y Angélica Ayala, por el matrimonio de Margini Peralta y Payo Peralta, por el matrimonio de Isabel Arteaga y Jesús Hidalgo, por el matrimonio de Juana Celia Santis y Leonardo de Jesús Vázquez, por el matrimonio de Kevin Antonio Osorio, por el matrimonio de Junín Ríos Flores, para que haya estabilidad, por el matrimonio de hermana Nelly Paullo y Gerardo, por el matrimonio de hermana María Belén, por el matrimonio de Isidoro Hernández y su esposa Elizabeth Martínez, por el matrimonio de Lonela Nicolás, por el matrimonio de Aurelio Espinosa y su esposa Araceli Mercado, por el matrimonio de Cristian Nicolás y su esposa Daniela Verónica Ocampo, por el matrimonio de hermano Ariel Barbosa y su esposa Amy Guadalupe Zamora, por el matrimonio de hermana Evelyn Turcios. Señor Dios mío, hagas la obra de salvación de estos matrimonios. Algunos de ellos se encuentran separados porque sus cónyuges los han abandonado, Señor. Sálvalo, Dios mío, en el nombre poderoso de Cristo. Salva a los hijos, salva a los hogares, salva estas uniones matrimoniales. No permitas que el divorcio llegue, no permitas que eso llegue, porque esa es corrupción, porque eso significa vergüenza, herida profunda en el alma. Oh Señor, una vergüenza que no se quitará. Oh Señor, que durará como cicatriz. Oh Dios mío, en el nombre de Jesús, por el mal del adulterio, por el mal de la fornicación, que haya reconciliación, que haya restauración entre las parejas, salvación para estos cónyuges, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Glorifícate con poder. Salva a estas parejas, Señor. Sálvalos de la separación. Sálvalos a todos, Dios mío, en el nombre de Cristo. Ahora vamos a pasar a pedir a Dios para que Dios se glorifique en otra petición. Por liberación de drogas vamos a pedirle a Él, a nuestro Padre que está vivo para nosotros. Por Guadalupe García, por Nieves Trinchete, por Manuel, por Daniel Tendero, por Walter Morán, por Jesús Mata López, por Oscar Armando López Gracia, por José Gavino Pérez, por Virgilio Lombardo, por José Armando Velázquez, por Luis Amador, por Juan Carlos Jiménez, por Jessica Pérez, por Luis Ángel Martínez, por Fermín Campos Hidalgo, por Juan Carlos López, por Misael González, por Raúl Blanco Solano, por Daniel Jiménez, por Alexander Pérez, por Aldo, para que sea libre de drogas y de depresión, y por Gabriel Caldera. Señor, glorifícate en todos ellos. Ministra liberación en estos hombres y mujeres quienes están en la coyuntura del ciclo de adicción de la droga, con la dependencia al alcohol y al cigarrillo. Quiebre ese yugo, Señor, de adicción, ligamento de atadura, que no los hace ser libres de esa semejante adicción. En el nombre poderoso de Cristo, lleva a esos corazones a acudir a ti, Señor, en busca de tu ayuda. Cautiva esos corazones a buscar de tu evangelio, a buscar de la humillación ante ti. Toca esos corazones para que sean verdaderamente libres, Señor,
Ahora vamos a clamar a ti, Señor, por liberación de cárcel en otro buen grupo de personas. Haz la obra, Señor, en Carlos Iván Velázquez, en Noé Paniagua, en Nehemías Sánchez, en Carlos Morales, en Oscar René García, en Víctor Díaz, en Andrés Artaza, en José Alemán, en Eduardo Gómez, en Erwin Mauricio Valdés, en Alan Pérez, en Alexandra Hernández, en Arturo Rodríguez Beltrán. Haz la obra de liberación de cárcel, que no sean vencidos en juicio, que sean libres de sentencia declaratoria. Haz el milagro para el favor de sus vidas y el favor de sus amadas familias. Oh Señor, ten misericordia de cada una de esas vidas. Ahora vamos a clamar a ti, Dios mío, por protección divina a favor de otro grupo de personas. Clamamos por protección divina, por oposición del enemigo y en contra de tu hija Marlene Hernández. Protege, Señor, esta vida. También protege a Gloria de esas amenazas de muerte. Acorázala, Señor. Líbrala, Dios mío, de esas amenazas. Cúbrela con tu manto de gloria. Hazla invisible ante sus, Señor, oh Dios, Padre amado, personas que le desean la muerte. Glorifícate, Señor. Obra, Señor, en Julio, Giovanni y Alexis, en Yuska, Naren, Sharon y Said, en Albert de los Santos, en Alberto Amado Pérez, en Adonai Sánchez, en Josué Jiménez, en Brian Jiménez, en el niño Neysan, en Josué Samuel Márquez Romero, en Felipe y toda la tripulación, en hermana Marisol Maripán y toda su familia, Señor. Obra con poder, Dios mío. Obra, Dios mío, con tu asistencia divina, acorazando esas vidas. Ahora, Señor, vamos a clamar a ti por provisión de empleo en otro buen grupo de personas que lo necesitan. Por Fabián Rodríguez, por Wilber Pérez, por Ismael Vélez, por hermana Nelly Paullo, por David Jack, por Alejandra Sánchez, por Miguel Ángel Pérez, por Perla Sánchez, por Dumal Apuntelugo, por Jesús Eduardo Jiménez, por Eder Zamorán. Haz el milagro de provisión de empleo. Provéeles trabajo a estas vidas que están desempleadas. Dales, Dios mío, esa provisión que necesitan. Ten misericordia, Señor, de ellos y de ellas, Señor. Obra con poder. Ahora vamos a clamar a ti por provisión económica de vivienda, Señor. Clamamos a ti por Alfredo Romero, por la adquisición de su taxi propio, por el problema de finanzas y por protección divina en la familia Vargas de Moya. Ayúdalos, Señor, por la petición de Rosa Elizabeth de Moya, por ese dinero retenido, por la petición de Yurusca Vargas, por la petición de Cindy, que necesita sabiduría, necesita salud y necesita que sus finanzas estén sanas, Señor. Haz la obra en Maggie, que necesita cancelación de deudas. Haz la obra de provisión de vivienda en la hija de hermana Juanita Santana. Haz la obra en la petición de hermana en Cristo, Elizabeth Villalobos, que está pidiendo por su casa propia. Hazte real, Señor, a la petición de esa vida. Respóndele, Señor, a la petición de hermana Janek por su economía, a la petición de Marcelo González por su economía familiar.
a la petición de los esposos, Dani Recinos y Mari de Recinos. Sigue sosteniendo este hogar, Señor. Obra en la petición de Marcela Romero, en su negocio, en su economía. Sácala adelante a tu hija. Obra en la petición de Israel Velázquez por su economía familiar. Obra en la petición de Drisis de la Cruz, en la petición de Rosa María Lugo. Ten misericordia, Señor, en el nombre poderoso de Cristo. Ahora, Señor, vamos a clamar a ti por liberación divina, a favor de otro buen grupo de personas, Señor. Glorifícate, Padre amado, con poder. Clamamos a ti por liberación divina, a favor del hijo de hermana Marita Cotos, también por David Figuereo, por Jerónimo, por Álvaro Javier Solí González, por Luis Mario López González, por Álvaro Roda González, por Ángel y Joelito, por Caridad García, por Hermisenda del Carmen Hernández, por Jesús Oliveros y Tatiana González, y por el hijo de ambos, Eitan Oliveros, por Grecia Moya, por Yuniski, por Marta Ríos, por Iliana Pellegrín Rosabal, por Umay Crisóstomo, por Carlos Manuel, por Modesto Antonio Carmona, por él y por toda su familia, por Pavel Joaquín, por Orlando Ramón, por Marvin García, por Héctor Gustavo y su hermana de carne y sangre, Esmeralda. Señor, ministrales a todos lo que cada uno de ellos necesitan respectivamente, Señor. Haz la obra de liberación. Haz la obra, Padre, oh Dios, donde ellos puedan ser libres de su situación respectiva, de opresión, de situación adversa, de situación, Dios mío, que los mantiene en una zozobra continua, de opresión, de depresión. Ministrale, Señor, a cada uno de ellos la administración respectiva de liberación. En el nombre poderoso de Cristo, ministrales a cada uno de ellos lo que cada uno de ellos necesitan, Señor. En el nombre poderoso de Cristo, para gloria de tu nombre, hazlo, Señor. Para gloria de tu nombre, hazlo, Padre bendito. Levantemos todas nuestras manos al Señor. Levantemos todas nuestras manos al Señor. Y más que nuestras manos, nuestro corazón rendido al Señor. Alabe la misericordia de Dios. Adore la misericordia de Dios. Ministra, Padre amado, esta tarde cada vida. Ministra, Señor, cada corazón, cada vida necesitada, cada corazón necesitado, de los que están viendo este programa, de los que nos están acompañando, de los que han estado atentos, Señor, a tu palabra, a tu mensaje, a la administración de esta oración. Ahora compénsalo, Señor. Ahora compensa su fe. Compensa el apartar el tiempo, Señor, para ti, de ellos para ti. Compénsale, Señor. Compénsale, Señor. Compénsale, Señor, a cada uno de ellos. Compénsales con creces a cada uno de ellos que nos han apartado de esta transmisión. Bendíceles de forma especial. Bendíceles de forma especial. Bendíceles, ministrales. Ahora, Señor. Ahora, Señor. Ahora, Señor. A los que necesitan provisión, provéeles. A los que necesitan restauración, restáurales. A los que necesitan de tu compañía, acompáñales. Que sientan tu presencia. Que sientan tu presencia, Señor. Que sientan tu espíritu. Que sientan tu espíritu. Si usted está sintiendo al Señor,
Si usted está sintiendo al Señor, dele gloria, dele gloria, dele gloria, dele gloria al Señor, dele gloria al Señor. Su hijo está siendo sanado, su hija está siendo sanada, su esposo está siendo sanado, su esposa está siendo sanada. El Señor está proveyendo a esa crisis económica. El Señor está obrando en ese matrimonio. El Señor se está glorificando en ese hogar. El Señor se está glorificando en esos hijos. El Señor se está glorificando en la conducta de su esposo. Solo tenga paciencia. El Señor está trabajando en el corazón de su esposo. Oh Señor, gracias. Oh Señor, gracias. Oh Señor, gracias, Señor. Gracias, Señor amado. Gracias por este pequeño de personas que están, Dios mío, humillándose ante ti. Que te están dando gracias, Señor. Bendícele de forma especial. Cólmale de bienes, Señor, su necesidad, Padre amado. Gracias, Señor, por cada vida que se está humillando, que se está rindiendo a ti. Gracias, Señor, por cada televidente y por los que están alrededor nuestro, Señor, que de alguna forma están siendo ministrados también por ti. Gracias, Padre bueno. Gracias, Padre amado, por lo que ahora nos has dado. Gracias, Señor, por tu presencia divina. Somos libres de enfermedad. Somos libres de problemas, Señor. Porque tú estás con nosotros. Porque tú estás con nosotros. Gracias, Señor. Aleluya. Gloria a Dios. Gloria a Jesús. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Será hasta el día de mañana, a partir de las 3 de la tarde, una vez más. Con la ayuda de Dios, estaremos desarrollando otra transmisión más. Por hoy, gracias por habernos acompañado y gracias por haberle abierto el corazón al Señor. Gracias, gracias, en verdad, gracias. Dios le bendiga de forma especial. Y el pueblo del Señor decimos, amén. Señor le bendiga a todos y a todas.